Buenas noches, mi nombre es Jennifer Noguera y yo les voy a hablar sobre dos preguntas muy importantes. La primera, con ocasión de la pandemia global, los gobiernos han hecho un gran esfuerzo para cambiar las actitudes o comportamientos de la población, pero no toda la población se comporta de acuerdo con las normas sociales la mayor parte del tiempo. Explica por qué unos sí lo hacen y otros no. Bueno, si bien es cierto que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por cambiar las actitudes y comportamientos de la población, como cualquier otro problema de la vida, parte de la solución ante la difícil situación que está atravesando nuestro país por el tema de la pandemia por el COVID-19 pasa por adoptar primeramente una actitud positiva. Y aunque resulte curioso, un planteamiento tan simple logre ser un motor de cambio que permite solo afrontar la situación a corto plazo y también a largo plazo. Sin embargo, una de las realidades del ser humano es que ha hecho relucir la pandemia, es que existen personas eh, empeñadas en no acatar las normas establecidas. Además, en su relación con el entorno, los comportamientos que tengan otros miembros de la sociedad, sobre todo con las autoridades, pueden generar sentimientos negativos como por ejemplo las noticias relacionadas con presuntos usos inadecuados de los recursos públicos. Algunos de los motivos por los cuales las personas no cumplen con las normas en la pandemia son el individualismo, la pobreza y la necesidad del empleo. Nuestra segunda pregunta ¿cuáles han sido los factores determinantes de la conformidad durante la pandemia y en qué medidas se han presentado? Bueno, en esta pandemia por el COVID-19 hemos atravesado muchas dificultades y se ha reducido en un 70% varios eventos cotidianos a los cuales estábamos acostumbrados a asistir. Como seres humanos hemos tenido que adaptarnos a ciertas nuevas costumbres, como por ejemplo el uso del tapabocas. Los factores de conformidad que hemos tenido que enfrentar como sociedad son la reducción de aglomeración en espacios cerrados. Esto nos ha llevado a no realizar reuniones ni de amigos, ni de familiares, ni conciertos, ni cualquier otro tipo de evento en el que tengamos que estar acumulados y no se pueda mantener la distancia. Con el máximo determinado de personas en un espacio cerrado. Estas son normas a las cuales debemos adaptarnos para ser aceptados en la sociedad, por lo que dicen las normas descriptivas y expuestas. Sin estas reglas, el aumento del virus sería totalmente exagerado y la pandemia estaría en un nivel mayor en su volumen de personas contagiadas. Gracias a estas normas hemos logrado disminuir el riesgo como sociedad. Nos adaptamos a las nuevas reglas establecidas. La economía es uno de los factores que más ha sido golpeada en nuestra sociedad por la pandemia, la cual hemos tenido que conformarnos a la fuerte crisis que estamos viviendo. Por lo que se han presentado medidas frente a esto para evitar el contagio o brote y cierre de muchos de los establecimientos, no permitiendo que circule el factor económico de la manera correcta. Solo en estos tiempos de crisis se puede crecer de manera virtual y tecnológica a la cual debemos conformarnos para nuestra supervivencia. Por eso debemos entender que todas las personas debemos conformarnos a vivir la pandemia como búsqueda de una estabilidad emocional y mental al tener presente que no es algo que podamos controlar, sino algo con lo que debemos vivir las personas frente a un evento. Pues puede el ser humano habituarse a decir, es decir, adaptarse a sobrevivir ante ciertos eventos o sensibilizarse y volverse susceptible ante este. Muchas gracias. Sin estas reglas, el aumento del virus sería totalmente exagerado y la pandemia estaría en un nivel mayor en su volumen de personas contagiadas. Gracias a estas normas hemos logrado disminuir el riesgo como sociedad. Nos adaptamos a las nuevas reglas establecidas. La economía es uno de los factores que más ha sido golpeada en nuestra sociedad por la pandemia, la cual hemos tenido que
conformarnos a la fuerte crisis que estamos viviendo, por lo que se han presentado medidas frente a esto para evitar el contagio o brote y cierre de muchos de los establecimientos, no permitiendo que circule el factor económico de la manera correcta. Solo en estos tiempos de crisis se puede crecer de manera virtual y tecnológica, a la cual debemos conformarnos para nuestra supervivencia. Por eso debemos entender que todas las personas debemos conformarnos a vivir la pandemia como búsqueda de una estabilidad emocional y mental, al tener presente que no es algo que podamos controlar, sino algo con lo que debemos vivir las personas frente a un evento. Pues puede el ser humano habituarse a adaptarse a sobrevivir ante ciertos eventos o sensibilizarse y volverse susceptible ante este. Bueno chicos, hoy les quiero hablar sobre lo que es el adoctrinamiento intenso. ¿Qué es lo que hace esto? Intenta inducir a las personas a que acepten sus creencias y reglas grupales, sin cuestionarlas, con un alto nivel de compromiso, y que acepten sus creencias, lo que es la filosofía, o manteniendo las expectativas negativas hacia lo de fuera. Normalmente esto sigue una serie de procesos, como es el proceso de ablandamiento, en la que los nuevos miembros son aislados de sus familiares y amigos y se les mantiene confusos, es decir, cansados, desorientados y activos emocionalmente. Vemos también lo que es la condescendencia, en la que se les pide que se les ponga al servicio de las demandas del grupo y experimenten el rol de los miembros. O vemos también lo que es la internalización, en la que los reclutados comienzan a aceptar las expectativas del grupo y a creer en ellas, y se da la aceptación privada. Y consolidación, en la que los reclutados se implican en actos tan costosos que hacen imposible su retorno y donan sus pertenencias al grupo, cortan cualquier tipo de relaciones con su familia y reclutan nuevos miembros, entre otros. Un ejemplo claro vamos a ver es el proceso de adaptación. Cómo las personas deben adaptarse a lo que está sucediendo, este proceso de la pandemia, todo lo que estamos viviendo, donde las empresas y organizaciones o instituciones, para a dar reapertura, deben cumplir unos lineamientos con todos los protocolos de bioseguridad que son exigidos por el gobierno, como el uso de tapabocas, el uso de mascarillas, el uso de estaciones de lavado de manos para poder estar desinfectadas, el uso de pisos y proceso de desinfección, y todo es para una seguridad a los ciudadanos y que ellos acepten lo que está sucediendo. Claro que todo este proceso de adoctrinamiento intenso y todas las medidas de bioseguridad que ha establecido el gobierno es un proceso en el que nosotros debemos adaptarnos a toda esta situación, como cuando a nosotros nos mandamos a nuestros hogares a estar en un proceso de cuarentena. Esto es un proceso de adaptación exigido que el gobierno nos está dando para que nosotros implementemos todas las medidas de seguridad para que no sigan sucediendo casos y repitiéndose todo el brote o la enfermedad. Entonces nos vemos que todo lo que estamos viviendo es un proceso en este momento de adaptación a el ambiente o lo que nos están permitiendo que nosotros ejecutemos. Entonces todo este proceso de adaptación, de tener que utilizar tapabocas en las calles, o que cada vez que entremos a un sitio público tenemos que cumplir todos los lineamientos establecidos por el gobierno, es un proceso de adoctrinamiento. Chicos, hablemos ahora de lo que es la cohesión, que es el grado de atracción que sienten los individuos hacia algún grupo, es decir, un proceso que hacen que los miembros de un grupo permanezcan unidos. Un claro ejemplo de esto, vamos a ver todo lo que son las condiciones de vida que en este momento estamos nosotros viviendo en estos tiempos de pandemia. En estos tiempos de cuarentena son la mayor carga para la cohesión social, es decir, es una crisis provocada por este coronavirus. Entonces la sensación de estar en desventaja y estar solo se ha agudizado a muchos de nosotros, por lo que normalmente el amor de la familia y los grupos de amigos establecemos una conexión o grupos virtuales para que aún en la distancia todos estemos unidos. Gracias a las ayudas de la tecnología, por ejemplo, a las ayudas virtuales, nos mantienen en este proceso, en este tiempo de crisis, aún más fuerte, y que permanezca
y hay un apoyo mutuo entre todos y permanezcamos. Bueno, chicos, vamos a hablar sobre la condescendencia, y que es el deseo del individuo de complacer, dar gusto y acomodarse a la voluntad del otro, es decir, adaptarse o acondicionarse a preferencias o voluntad de otras personas, en las que se les pide que se pongan al servicio de las demandas del grupo y experimenten un rol de los miembros. Un claro ejemplo de esto vamos a ver es donde nosotros podemos ver que nosotros nos acomodamos a las nuevas reglas o demandas establecidas. Por ejemplo, cuando nos acuerdan que se colocaron nuevos horarios de compra según el dígito de la cédula para poder acceder a centros comerciales o cualquier otro punto físico que se haya establecido, y evitar que las aglomeraciones, por lo que también vemos el número también de personas en una tienda o lugar. Congraciarse. Esto hace referencia a ganarse o buscar el favor, la aprobación, la benevolencia, el perdón, el afecto, la confianza o la simpatía de alguien. Un ejemplo en esta pandemia fue que trajo descuentos a las deudas tanto en servicios públicos como en amnistías en los bancos. La conformidad. Esta es definida como el nivel en el que el individuo o grupo puede alterar su opinión y actitud para adaptarse y encajar en las normas de otro individuo o grupo. Asimismo, muchas de estas normas actúan de forma implícita, guiando la interacción y el comportamiento de los miembros que la componen. Un ejemplo en esta pandemia fueron los adultos mayores, que se les ha dado un cuidado especial en cuanto a que deben cuidarse un poco más en su casa, cumpliendo unos horarios, pero aún así no han sido vulnerados de sus derechos, y pues ellos se han adaptado a todo este cambio para su bienestar. Término cultura de honor, estamos haciendo referencia a aquellos patrones culturales que suelen desarrollarse en grupos humanos en los que reinan condiciones de gran inseguridad, que entienden diferencias entre los grupos sociales y que sientan como una base una gran importancia en las estructuras sociales tradicionales, donde el peso de la opinión pública supone un importante estamento social. Un ejemplo dentro de esta pandemia fue el bienestar familiar, que colocó una línea de atención para los casos de violencia intrafamiliar, ya que conviviendo tanto tiempo hay una gran ciencia. Muchas gracias. Muy buenas noches, queridos compañeros. Hoy les voy a hablar un poco acerca de la individualidad. Básicamente les hablaré primero de ese concepto que dice que es una característica particular de la personalidad de un individuo que pues lo distingue singularmente de los demás. Cuando hablamos de individualidad respecto a la pandemia, bueno, sabemos que para todos han sido tiempos difíciles, por momentos o por cambios que hemos visto, ya sea de manera positiva, negativa. Lamentablemente vivimos en una sociedad que se ha vuelto egoísta, se ha vuelto individualista, y cuando hablo individualista porque nos encontramos con personas que se dedican solo a lo de ellos, a estar bien ellos, no miran a los demás, no se preocupan por los demás. Entonces, como decía anteriormente, nos encontramos básicamente en una sociedad egoísta. Por otro lado, la influencia social. Cuando hablamos de influencia social, decimos que es como tanto la capacidad de una persona o de un grupo para modificar el comportamiento de otros sin necesidad de utilizar la fuerza, como el cambio de una conducta que se da en una persona cuando interactúa con otros o con otras en un grupo en su totalidad. Cuando nos referimos a esta influencia social en cuanto a la pandemia, podemos decir que la crisis, la verdad requiere, esta influencia social requiere un cambio urgente, un cambio a gran escala, para hacer más que todo como esa carga emocional, psicológica emocional, que sea importante sobre las personas, que se utilicen todos esos conocimientos para poder emplear una buena actitud hacia los demás. Por otro lado, también hablamos de la influencia social informativa, que básicamente es un fenómeno psicológico donde las personas asumen que la acción de otras refleja un comportamiento correcto o incorrecto en una situación específica.
Entonces, cuando nos referimos a esta influencia social informativa, pues en cuanto a la pandemia, bueno, lamentablemente hemos caído en una fase donde estos medios informativos nos han generado alteraciones, en ocasiones traumáticas. A manera personal, al principio de la pandemia fue de verdad muy traumático, por eso decidí no escuchar más noticias, no ver más noticieros, no ver, suspender por un tiempo todas estas redes sociales, porque nos dejamos caer sobre esa influencia absurda y que por ende dejamos lamentablemente que nos consuma y nos confunda y caemos en errores emocionales. Influencia social normativa, pues esta nos habla de que para gustarle más a los demás tenemos que parecernos a ellos lo más posible. La conformidad nos ayuda a gustarle más a las personas, pues un ejemplo de esto sería la gran mayoría de las personas que le importa el que dirán, pues el foco de esto viene siendo nosotros los adolescentes dentro de las normas de bioseguridad aplicadas para el cuidado de la salud en esta pandemia. Como sabemos, está el uso del tapaboca, el cual a muchos de los adolescentes le da vergüenza portarlo en público, más allá de pensar de pronto en su salud. Solo lo portan cuando están en familia, pero ellos siempre piensan en el que dirán sus círculos de amigos, que es algo fuera de moda, que se ve mal, que es ridículo, y ellos imitan a su grupo y no lo usan sin importarles su salud o la de su familia. Pues aquí vemos cómo estas personas están cambiando su comportamiento para adaptarlos a las expectativas de los demás. Las normas descriptivas, bueno, estas nos hablan de cómo debemos comportarnos, pues el ser humano es un ser cambiante dependiendo del entorno en el que se encuentre. Cada espacio tiene sus normas de conducta y comportamiento y cada uno es quien acata esa norma para poder ser parte de un grupo. Bueno, un ejemplo de esto es que durante la pandemia vemos cómo nos han impuesto normas para el cuidado mutuo de la salud. Al llegar a un lugar debemos acatar la norma de que ese lugar solicite, como por ejemplo, solo se puede ingresar si tienes tapaboca, pues al estar a la puerta del almacén o el lugar donde te vas a dirigir, tomar la temperatura, al ingresar hacer la respectiva desinfección de manos, no toser ni estornudar cerca de otra persona y mantener mínimo 2 metros de distanciamiento. Pues aquí vemos cómo estas normas hay que acatarlas como seres humanos, como personas de una sociedad que respeta a los demás y se cuida a sí mismo. Normas obligadas. Bueno, estas son las que especifican lo que se debe realizar, el comportamiento que es aprobado o desaprobado de una situación dada. Pues un ejemplo de esto muy claro en la pandemia son las medidas de bioseguridad. Obediencia, pues esta es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Pues un ejemplo de esto es el aislamiento preventivo obligatorio para evitar la propagación de este virus.